Hola y muy buenas a todos, amigos y suscriptores, es un gusto estar de vuelta con ustedes en este viernes de miedo, sí, porque hoy seguimos con la serie de creepypastas, historias de terror y leyendas, y para que no se preocupen más, ahora sí he revisado la música para que no sea ni muy fuerte ni muy suave, y es que sí que la regué en el vídeo pasado y les pido me disculpen, pero es que se me pasó eso de revisar, pero basta de charla y que corra vídeo. Quizás no pasa nada. Aquí estoy, encerrado en el baño. Por suerte, el interruptor está puesto por dentro, así que lo controlo yo. El cerrojo está echado, y he empotrado el mueble en el que guardamos los objetos de higiene contra la puerta. No le quito ojo al pestillo, ni al interruptor. Bueno, es fácil, este baño es muy pequeño, apenas tendrá un par de metros cuadrados. Tampoco pierdo de vista el espejo. En él me veo, por ahora, solamente yo. Desde el váter en el que estoy sentado, en el rincón del cuarto, intento verlo todo a la vez. Suena un golpe contra la puerta, y pego un salto, pero no grito. Solo compruebo el pestillo, luego el mueble y después el espejo. No tengo a mano nada con que defenderme. Solo un pestillo y un mueble impiden que la puerta se abra, y no quiero que se abra. Podría cantar una nana para tranquilizarme, pero no quiero que me escuchen. A lo mejor si no digo nada, no pasa nada. A lo mejor si cierro los ojos, no, mejor no los cierro, y si los cierro y cuando los abra no hay luz. Y si cuando los abro hay algo en el espejo. Y si cuando los abro veo unos ojos que no son los míos. Suena otro golpe. De puño, de zarpa, por accidente, grabado en una grabadora, en mi cabeza, al otro lado de la puerta, desde afuera, desde adentro. Ahí afuera las luces están apagadas, no se puede ver nada. Y no se oye nada. ¿Hay alguien? ¿Hay algo? Me lo imagino como un inmenso espacio negro. Sí, el cuarto del baño ha caído en un océano sin luz, y está flotando en la nada. Y ahora recuerdo esa historia, la historia de terror más corta del mundo. Estaba el último hombre de la Tierra en una habitación y llamaron a la puerta. La mía la aporrean. Ahora que lo pienso, si no hay nada afuera, ¿por qué aún tengo luz? ¿Y si estoy muerto? Todo esto es una pesadilla y estoy seguro en mi cama. ¿Y si es la pesadilla de otra persona? ¿Soy real? El tercer golpe. Después una tanda de 3 golpes seguidos. Llaman al móvil. Lo cojo. Número desconocido. Acepto la llamada y lo acerco a mi oído. Susurro muy bajo, preguntando quién llama. Nadie contesta, pero puedo oír de fondo algo chirriando. Cuelgo, no debería haber contestado. Dejo el móvil. Después se me ocurre coger el móvil de nuevo, para llamar a alguien. No está. Lo dejé ahí pero ya no está. ¿Fue real la llamada? ¿Tengo un móvil? Si lo tuve, si estaba ahí, si ahí lo dejé y no lo volví a cambiar de sitio, ¿en dónde está? ¿Quién lo ha cogido si aquí estoy yo solo? Mi reflejo. Debería romper el espejo. Aunque si hay algo afuera, oiría el ruido. ¿Y si me han llamado desde afuera para saber qué hago aquí adentro? Ya no llaman más. Quizás ya no pasa nada. O a lo mejor sí pasa y solo debo de salir para comprobarlo. Pero no quiero ver nada de afuera. Miro al espejo de nuevo. Mi reflejo se pasa un dedo por el cuello. De vuelta a la Tierra. Creo que este podría ser el final. Para nosotros, al menos. Hombre, y todo lo que hemos logrado. Se me ha dado suficiente tiempo para pensar en ello desde la última vez que vi el sol. No es el fin del mundo, pero sí de nosotros. Supongo que comenzó hace casi un mes, aunque puede ser más, solo tengo los relojes esparcidos alrededor de la casa para hacer suposiciones, y han estado fluctuando en la hora que marcan desde hace un tiempo. En fin, me desvío del punto. Salió en las noticias. Un crucero se hundió por ninguna razón aparente. No estaba dañado, solo fue cayendo directo hasta abajo. De ahí en adelante se volvió un fenómeno, todo en el agua se estaba hundiendo.
plataformas petroleras desaparecidas, personas bañando en el mar siendo arrastradas hasta el abismo. Nadie parecía ser capaz de explicar la causa. Era bizarro, ya nada flotaba, esto saturó las noticias por un par de días hasta que simplemente se volvió amenazador. Fue durante un reportaje que cambió para peor. La emisión tenía lugar en una playa, un reportaje en directo sobre los extraños eventos. Estaban reciclando las mismas preguntas que nos hemos hecho desde que todo comenzó, cuando el pánico pareció invadir la expresión de la reportera. Gritó en lo que la cámara se inclinaba para abajo. Sus pies estaban hundidos en la arena hasta la espinilla. Recuerdo pensar incrédulo que se estaban jugando una broma pesada, hasta que la cámara cayó al suelo. Los siguientes 10 y tantos segundos mostraron no solo a la reportera hundiéndose en la arena, sino a todos. El equipo entero del noticiero que había ido a cubrir la historia. La toma de terror, gritos y personas hundiéndose acabó tan pronto como la cámara fue engullida por la arena. Se siguió tratando el tema después de eso, pero no había mucho que decir. Algunos culparon a los sumideros por lo que pasó en la playa, mientras que otros argumentaban contra esta teoría desde la seguridad de su estudio. Pero ya no tenía sentido escucharlos. Más fácil era asomarse por la ventana. Las calles estaban desoladas. Todos temían ir afuera y se quedaban adentro de sus hogares. Los caminos y el pavimento eran absorbidos por grama y tierra. Señales de tránsito y semáforos siendo consumidos por las plantas. Casas también. Algunos trataron de huir, saltando de techo en techo, buscando por terrenos más altos. Los rascacielos se habían convertido en refugios para la mayoría. He hecho tan solo un viaje por los tejados, un intento por conseguir provisiones de una tienda cercana, pero hacía mucho que había sido saqueada. Ya teníamos presente toda la evidencia necesaria para saber qué tan mala era la situación. Es fácil estar en negación frente a algo como lo que sea que esto fuera, hasta que en realidad comienza a afectarte. Cuando regresé a mi casa noté algo. Mi auto se había ido. Bueno, casi. Se podía ver el techo del vehículo asomándose sobre la tierra. Aunque no solo mi auto, todos en la ciudad. Los más grandes todavía resaltaban, solo parcialmente dentro y siempre consumiéndose de igual manera. En cuestión de unos pocos días todo en mi primer piso se había hundido. Me las ingenié para bloquear las ventanas y puertas y que así no reventaran por la presión de toda esa tierra, pero era tan solo una celda ahora. Un mausoleo. No un lugar donde quisiera estar. Pasé la mayor parte del tiempo en la alcoba de la segunda planta, con la mirada puesta sobre el hostil mundo de afuera. Mi vecino murió ayer. Cayó de su techo y fue tragado por la tierra. No es la primera persona que perdemos así, pero lo que lo hizo notable fue cómo cayó. Trataba de impedir que su perro saliera al tejado. El can está bien, o eso asumo. Salió corriendo. Ellos no son afectados, los animales. Este mal está reservado para nosotros. Hacer un descubrimiento tan nihilista como ese fue más de lo que pude soportar. Era todo una jodida pesadilla. Bebí en tanto exceso que caí inconsciente por todo lo que quedaba del día. Cuando desperté con dificultad podía ubicarme en esa densa oscuridad en la que me encontraba. Encendí todos los interruptores de luz y fusibles, pero la energía se había ido. Tomé una linterna de mi caja de herramientas y recorrí la casa ignorante de lo que pasaba. Al llegar a mi alcoba, lo vi, el último vestigio de luz natural que advertiría. Me obligué a creer que era de noche, y había dormido todo el día en una coma alcohólica. Para cuando avancé a la ventana ya no podía enfocarlo. Estaba bajo suelo. Traté de salir, escarbando por horas a través de la tierra que no dejaba de llegar, sin resultado. No sé cuánto más conseguiré permanecer aquí. En esta enorme tumba. Tengo suficiente comida y oxígeno, hasta conseguí alumbrar un poco con algunas candelas y una cajetilla de fósforos. La linterna murió hace un tiempo. Pero este es nuestro destino. El destino del ser humano.
nuestro regreso a la Tierra. El paciente del hospital psiquiátrico. Howard, un joven que estaba logrando todo en su vida, tenía un buen trabajo, una linda novia y un futuro prometedor, estaba a punto de vivir la noche más aterradora que jamás imaginó. Howard, como todas las noches cuando salía del trabajo, se dirigía en su auto a casa de su novia, donde como de costumbre veían una película y conversaban de su futuro juntos antes de irse a dormir. Esta noche en particular, Howard venía conduciendo su auto camino a casa de su novia. El trayecto era algo largo, así que encendió la radio para escuchar música. Sin embargo, lo primero que pudo escuchar fue la última parte de un reporte policial de emergencia, en el cual aparentemente se hablaba de que cerca de esa zona se encontraba prófugo un paciente muy peligroso de un hospital psiquiátrico del área. Lastimosamente, Howard no logró escuchar la parte en la cual describían al sujeto, pero ya sabía que tenía que tener cuidado, así que aceleró hacia su destino. Al llegar a casa de su novia, Howard sintió un alivio enorme, bajó del auto rápidamente, entró y enseguida apagó las luces de la sala, dejando todo a oscuras donde solo entraba la tenue luz de las luminarias de la calle. Por supuesto, esto sorprendió a su novia, que lo esperaba sentada en el sofá. Mi amor, ¿qué haces? ¿Por qué apagas las luces? Uf. ¿Qué te pasa, mi vida? Estás resfriada. Tu voz está como congestionada. Un poco, creo que el clima me hizo daño, pero ¿qué sucede? ¿Por qué tan nervioso? Oh. Sí, discúlpame, es que parece que un loco se ha escapado, y está por esta zona. No quiero que entre a esta casa, mejor apago las luces, y así podemos mirar mejor hacia afuera si viene alguien sospechoso. Confío en que la policía lo atrapará pronto, mientras hablemos en voz baja, ¿te parece? Como digas, mi amor, es algo muy serio. Ven, siéntate a mi lado, quiero abrazarte. Sí, Josefina, yo también muero por un beso tuyo y estar a tu lado. Los dos enamorados, a pesar de la oscuridad que impedía verse a los ojos como siempre lo hacían, no les detuvo para acariciarse, besarse con pasión y pasar un par de horas abrazados. Howard estaba muy feliz al lado de su amada, aunque al acariciar la parte posterior de su cabeza sintió algo húmedo, tal vez agua. Al cabo de un tiempo, se estaban quedando ambos dormidos en el sofá, cuando un ruido parecido a unos golpes venían de la habitación de arriba, los cuales despertaron a Howard. Era como si alguien estuviera en la recámara. Josefina. Josefina. Despierta, creo que hay alguien arriba. ¿Escuchas los golpes? Iré a ver de qué se trata. Tú toma un cuchillo de la cocina y llama a la policía. Yo subiré con mucho cuidado. Tiemblo de pensar que sea ese loco desquiciado. No, Ward, no vayas, puede ser peligroso. No te preocupes, haz lo que dije, tendré cuidado. Te repito, mi amor, mejor no vayas, es peligroso. Howard estaba decidido a proteger a su novia y a su vida, así que dejando a Josefina en la sala con cuchillo en mano, procedió a subir las escaleras lentamente, mientras los ruidos provenientes del cuarto eran cada vez más suaves, como si se desvanecieran, pero era claro que allí había alguien, y si por algún motivo fuera aquel loco escapado del hospital, las cosas se podrían poner feas. Howard llegó hasta la puerta, todo estaba muy oscuro en la casa, volteó su mirada hacia la sala, y desde allí divisó a Josefina con el teléfono en una mano para llamar a la policía, y en la otra un enorme cuchillo de cocina que brillaba con la poca luz que entraba de fuera. Howard abrió la puerta despacio, el cuarto parecía estar vacío, pero al ingresar, estaba desordenado, la información de ambos estaba por todas partes, luego se tropezó con lo que estaba causando los ruidos. Fue el momento más aterrador de la vida de Howard, al ver a Josefina, muerta en el suelo debido a múltiples heridas causadas por algún objeto punzante, y lo peor era que su rostro había sido arrancado, como cortado con algo. Al parecer antes de morir golpeaba la puerta tratando de alertarlo del peligro. En ese momento Howard recordó que al acariciar a Josefina en la sala, sus manos estaban húmedas, y fue entonces cuando se dio cuenta que era sangre, la sangre proveniente del rostro mutilado de su novia. Unos pasos se acercaron, al por detrás,
Howard giró su cabeza, y vio a esta mujer desquiciada parada frente a él, con la piel del rostro de su amada en una mano, el cual había utilizado como una especie de máscara para engañarlo en la oscuridad, y el enorme cuchillo que él mismo le había pedido tomar en la otra mano. Al parecer, si tan solo hubiera escuchado el comunicado de emergencia por completo, se habría enterado que el paciente que se había escapado era una mujer y no un hombre como él suponía. Ya era tarde, la policía no vendría. Sí, mi amor, tengo mucho miedo. Lamentablemente todas las decisiones que Howard tomó fueron las equivocadas, desde apagar las luces, hasta armar a su asesino. Solo le quedó mirar a su victimaria a los ojos, él con mirada de horror, y ella con mirada de satisfacción, con su rostro bañado con la sangre de la verdadera Josefina, y con una locura más allá de lo común le dijo: Howard, pasé una noche linda contigo, tus besos, tus abrazos, todo fue bello, pero te dije que no subieras, que era peligroso, por supuesto, muy peligroso para ti. 2 cadáveres fueron encontrados en aquella casa. Sin embargo, el paciente del hospital psiquiátrico aún sigue libre. La visita del diablo. Mi tío Santiago siempre se caracterizó por el hecho de ver cosas sobrenaturales y sentirlas. Pero un día tuvo un contacto más cercano con el más allá. Pues resulta que una noche mis 4 tíos Santi, José, Julio y Miguel, junto con mi mamá Marisol y mis abuelos dormitando tranquilamente en su casa, que es bastante grande, pero simplemente estaba construida la mitad de todo el terreno. Justo a eso de las 12 de la noche mi abuelita se sintió preocupada y se levantó de la cama y fue hacia la recámara de Santi. Estaba todo oscuro y prendió la lámpara, pero para su mala suerte observó a mi tío parado en una esquina sudando bastante y con la cara pálida, mirando a la pared de frente. En ese momento mi abuela sintió escalofríos y aún así le preguntó a mi tío qué pasaba. Él se quedó en silencio y temeroso señaló con la mano la pared de frente, y para su sorpresa había una sombra con cuernos que iba caminando hacia el patio. Mi abuela cogió una linterna y siguió aquella sombra que la llevó hasta la parte de la casa que no estaba construida, en donde había un portón, y de repente oyó un terrible golpe en él, y justamente después de ese golpe la sombra había desaparecido. Mi abuela, un poco más tranquila porque creía que aquello había desaparecido, fue a la recámara de Santi para consolarlo, pero al llegar se encontró con una terrible escena, al ver que su hijo seguía acompañado de algo más que una sombra, el diablo. A partir de ahí mi tío Santi ya no tuvo más contacto con el diablo, sino con un muerto el cual siempre lo visitaba, pero solo él lo veía, y todo esto gracias a que le gustaba jugar con la ouija. Y algo terrible pasó, que durante ese tiempo yo nací y justamente falleció una tía de mi mamá. 7 días después de mi nacimiento, ya en la casa de la difunta, mi mamá solía dejarme solo en la recámara de su tía, y desconsoladamente siempre estaba en llanto al estar ahí, así que fueron unas señoras religiosas a hacerme oración y desapareció, pero el espíritu volvió cuando yo estaba en el preescolar. Siempre me despertaba a la misma hora de la madrugada y para poder dormir iba con mis padres, y mi madre, siempre molesta por ello, me decía que yo exageraba, que dejara de ser así, y lo intenté, pero seguía despertando en la madrugada hasta que me fueron a hacer oración. Creyendo que ya todo había terminado, mi tío Santi, quien ya vivía con su esposa e hijo, había tenido una pesadilla en la que el muerto lo visitaba y se lo llevaba a él y a su hijo, y meses después volví a sentir una presencia a la hora de dormir. Claramente sentía cuando alguien se sentaba en mi casa, justo cuando yo cerraba los ojos, rápidamente los abría y no había nada, y fue así como la llegada de la noche se convertía en un infierno para mí, hasta que me volvieron a hacer oración y bendicieron mi casa. En ese tiempo yo estaba en 4º de primaria. Desde aquel entonces no he tenido contacto con el más allá y gracias a Dios hoy llevo una vida normal. Me gusta leer historias de terror, pero una de las señoras que me hacían oración, que tenía el don de ver espíritus malignos y que le había comentado a mi madre que yo tenía mal de ojo, murió de causas extrañas, y después de su muerte su cuerpo desapareció. Alguien o algo se lo llevó. Belek, el enano vampiro. Esta historia, que aún recuerdan con horror algunos vecinos del barrio de Flores, sucedió a fines de la década del 70, cuando llegó a Buenos Aires el Circo de los Zares, uno de los circos soviéticos más importantes, aunque no tan magnífico como el Circo de Moscú.
Como buen circo ruso, traía consigo enanos, payasos y equilibristas. Entre ellos, Kirky, un ágil enano originario de la zona de los Montes Cárpatos, hogar del vampiro humano Vlad Tepes, el empalador, que Bram Stoker inmortalizó en su novela Drácula. La carpa se instaló en el predio que ocupara el viejo gasómetro de Avenida La Plata. Una vez empezadas las funciones, algunos animales empezaron a morir en circunstancias misteriosas. El encargado del circo, Borislav, concluyó que morían de noche y quedaban sin gota de sangre, por lo que ordenó vigilancia a cargo del hombre bala y a la mujer barbuda para encontrar al terrible animal que estaba causando tales desgracias. Una noche, siguiendo una serie de ruidos sospechosos, encontraron a Kirky prendido a la yugular de Vera, una mona tití también parte del circo. Horrorizado, el señor Love expulsó al enano del circo, y posteriormente se marcharon de Buenos Aires, dejando al pequeño hombre varado ahí, lejos de su tierra. Su exilio comenzó en un caserón abandonado de Flores, barrio de por sí grisáceo y fantasmagórico de Buenos Aires. Sus nuevos vecinos, al principio lo tomaron solo como a un personaje pintoresco, y lo bautizaron con el nombre exótico de Belek. Pero al poco tiempo, se notó la ausencia de los felinos del barrio. Al encontrar sus cuerpos sin gota de sangre, comenzaron a hablar de vampiros. Algunos aseguraron haber visto a un niño vampiro, mientras que otros informaron que el vampiro era un enano, y además ruso, detalle que no pudo ser pasado por alto, y la gente buscó protegerse llevando crucifijos y ristros de ajo, vistiendo así también sus casas para salvarse de los ataques del vampiro. Pronto se organizaron ruedas de vecinos armados de estacas y agua bendita con intenciones de atrapar al esperpento que aterrorizaba a los buenos habitantes del barrio. Pero fueron finalmente unos muchachos quienes lograron aprisionarlo durante una partida de fútbol. Impresionados por aquel pequeño bulto que se acercaba a ellos escurriendo sangre de su boca, improvisaron una red con la tela de la portería y lo llevaron a rastros hasta la iglesia, para que se decidiera ahí su destino. Sin embargo, Belek cortó la red con los dientes y huyó hacia el cementerio. Aseguran que aún vive en ese viejo panteón y sigue haciendo de las suyas. Muchos lo han visto correteando entre las tumbas, acechando a los incautos que todavía no creen en vampiros. Con frecuencia ha dejado en el lugar el cadáver de algún animal callejero y peor aún, algún testigo al que había mordido para poder escapar. La niña y la muñeca. Esta leyenda tiene sus variantes en diversas capitales del mundo, pero el dato constante es su protagonista, una niña pequeña. Ella aborda a las personas en la calle, y su aspecto dulce e indefenso hace que cualquiera le preste atención. La pequeña se acerca, te toma de la mano y te ofrece como regalo su muñeca. Un gesto de lo más tierno, pensaría la mayoría. Pero es aquí donde comienza lo interesante. Si respondes que no y te marchas, te encontrarás con ella una y otra vez, en muchas situaciones de la vida diaria. Si corres, la niña te seguirá y seguirá hasta que aceptes el regalo, aunque pasen los años. Te lleva hasta el punto de creerla una alucinación, que nadie aparte de ti puede ver. El único rincón seguro es tu casa, porque por alguna razón no puede entrar en ella, haciendo que te vuelvas ermitaño, pasando la vida encerrado. Si aceptas el regalo, la niña te da un beso y te confiesa que en realidad no se trata de un regalo, sino de un préstamo, y que un día volverá por ella. Te pide que cuides muy bien a su muñeca y luego desaparecerá entre la gente. A pesar de lo extraño del suceso, es probable que pronto te olvides del pacto y abandones la muñeca en un rincón. Si eres listo, notarás que todo aquello que le pase a la muñeca, también te está ocurriendo a ti. Existe un vínculo estrecho entre ella y tú, como si tratara de vudú. Si ella pierde una de sus extremidades, la tuya sufrirá el mismo destino. En este caso, cuidarás la muñeca de la mejor manera posible, porque sabes que te va en ello la vida. Pero a todos aquellos que les cueste trabajo entenderlo, botarán la muñeca a la basura y perderán la vida cuando ésta sea destruida. Finalmente, cuando la niña se presenta nuevamente ante ti y te pida la muñeca de regreso, será el día de tu muerte.
Bueno, eso es todo, gracias por ver este vídeo, los espero la próxima semana, en un nuevo vídeo, les deseo lo mejor, se cuidan, y todo eso, chao.